Muy buenos días para todos. Estamos en la sala para pacientes con leucemias crónicas. Soy Derly Barrero, psicóloga y paciente de leucemia mieloide crónica. Para mí es un honor darle la bienvenida el día de hoy al doctor Javier Pinilla Ibars, médico español, internista, especialista en hematología, quien está vinculado al Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida. El doctor Pinilla es conocido nacional e internacionalmente por su experiencia en leucemia crónica y actualmente tiene más de 120 publicaciones revisadas por pares. Sus intereses clínicos incluyen leucemia mieloide crónica y leucemia linfocítica crónica. Él muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación para hablar sobre qué hay de nuevo para el tratamiento de las leucemias crónicas, leucemia mieloide crónica y leucemia linfoide crónica. Doctor Pinilla, bienvenido. Al final de la presentación vamos a destinar 5 minutos para las preguntas de nuestra audiencia. Quienes no alcancen a darle respuesta, las formularemos también a través del chat para poder dar solución a todas las inquietudes de nuestros asistentes. Doctor Pinilla, bienvenido. Usted tiene la palabra. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros remotamente con estos días que estamos pasando COVID. Y como decía, sí que mi área de experiencia es en las leucemias crónicas en general y obviamente la leucemia mieloide crónica, que llevo trabajando desde hace muchos años, así como la leucemia linfocítica crónica. Voy a hablar de las dos y lo más curioso de estas dos enfermedades, empezando por la mieloide crónica, es que empezamos a tratarlos, como sabéis, con medicamentos blanco. Y los llevamos tratando hace casi 20 años o casi prácticamente. Sin embargo, en los últimos 8 años, la linfática crónica también han venido incorporándose medicamentos parecidos por el mecanismo de acción, obviamente con diferentes blancos, que hacen que estas dos enfermedades se puedan tratar con medicamentos, con píldoras que tratan la enfermedad de forma muy, muy buena. Bueno, pues los que habéis padecido o tenéis familiares con una leucemia linfática crónica, sabéis que es una enfermedad muy heterogénea y que muchas veces se confunde con otra entidad que es la misma, que se llama linfoma de células pequeñas. Y la razón es porque las células son las mismas, pero si se encuentran en el ganglio les llamamos linfoma y si se encuentran en la sangre les llamamos leucemia. Y obviamente los pacientes a veces pueden tener más síntomas de linfoma con ganglios o más síntomas de leucemia con altas cifras de leucocitos. Obviamente existen unos niveles de células leucémicas en la sangre por las que diferenciamos el linfoma de células pequeñas, de la linfática crónica o incluso de una entidad que es una pre-leucemia que se llama leucocitosis monoclonal de células B. Bueno, como os decía, es muy heterogénea y muchos de los pacientes, pues a lo mejor se diagnostican de forma incidental por un laboratorio que se le hace su médico primario, donde se encuentran unas células elevadas, pero casi un 30% de los pacientes nunca van a progresar y al final, pues el 70% necesitarán tratamiento, pero muchas veces ese tratamiento se necesita al cabo de años de seguimiento. Obviamente, lo que ha pasado en los últimos años, para ser así más breve, no me voy a concentrar en todos los aspectos porque tenemos poco tiempo, pero obviamente la quimioinmunoterapia es lo que se ha usado tradicionalmente por muchos años a través de la combinación de Rituxan con fludarabina, Citoxan o incluso con bendamustina. Y siempre decíamos que, bueno, pues intentamos hacer lo mejor posible con 6 meses de tratamiento para erradicar de la manera posible. Sabemos que no curamos esta enfermedad, pero sabíamos que después del tratamiento, pues muchos pacientes recaen al cabo de un tiempo. Depende de los factores genéticos. Hay gente que recae más tempranamente, hay gente que recae más tardíamente y hay gente que a lo mejor pues no recae, quizá unos pocos pacientes que se han visto en la literatura que no recaen. Sin embargo, en los últimos años, con la introducción de estos inhibidores del receptor de células B, que os lo voy a mostrar, es un nuevo blanco que se ha descrito hace muchos años y que ha incluido medicamentos, los inhibidores de la tirosina de Bruton o de los PI3K, y esos que hacen son
medicamentos que se toman oralmente y que controlan la enfermedad por largo tiempo si se toleran y se siguen tomando. Y esto es lo que aquí hablamos en general. Esto es una diapositiva un poquito más complicada, pero siempre me gusta traerla porque la leucemia linfática crónica tiene dos mecanismos por los que crece y no se muere. Y aquí están en la parte izquierda esos medicamentos que bloquean la proliferación y en la parte de otro medicamento que hablaremos un poquito, que es el venetoclax, que bloquea el proceso de por qué las células de la leucemia linfática crónica no se mueren. Es decir, que produce la muerte de estas células bloqueando una proteína que evita estas células, la muerte celular. Como os decía, el medicamento más popular hoy mismo es los inhibidores de la tirosina Bruton, que obviamente pues es una quinasa o una enzima muy importante en la proliferación de estas células. Y la medicamento más famoso es el ibrutinib, que obviamente está aprobado desde hace 7 años y que obviamente pues está incorporado al resto. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, a pesar de que ibrutinib es el popular, pues han venido probando y estudiando otros medicamentos, como ha pasado como sabéis, en la leucemia mieloide crónica, donde Gleevec, para los que lo conocen, o imatinib, pues vino después de la mano de otros medicamentos. En este caso pasa lo mismo. Ibrutinib fue el primero, pero ya tenemos otro medicamento que se llama calabrutinib, incluso un tercero que está aprobado en algunas indicaciones en Estados Unidos, no todavía en linfática crónica, se llama sanubrutinib. Lo que se pone en manifiesto es que tenemos más medicamentos, obviamente con un perfil de toxicidad diferente, lo que nos hace también que tengamos más opciones para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué ha pasado recientemente? Obviamente que la incorporación de estos inhibidores del BCR ha sido muy importante. Ahora, como os decía al principio, tenemos también los inhibidores del BCL2, que son estas drogas que dijéramos que bloquean el proceso natural de por qué las células leucémicas no se mueren. Es decir, empiezan a proliferar y muchas veces están en la sangre o en los ganglios, pero no crecen, están ahí como en el limbo, ¿no? Entonces, este medicamento hace que al bloquear un proceso de muerte celular, de evitar esa muerte celular de esas células, pues las células se mueren. Es decir, que funciona como la quimioterapia. Y eso ha hecho que el paradigma vuelva a, dijéramos, a introducir tiempo limitado. Es decir, con los inhibidores de células B tenemos un tiempo de por vida, que es una de las cosas que bueno, pues puede producir toxicidad de cierto tipo, o de efectos secundarios o incluso financiar, porque estos medicamentos, como sabéis, son muy caros. Y ahora con los inhibidores del BCL2, pues obviamente se introduce una nueva alternativa de tratamiento, pues un poco más como hacíamos la quimioterapia. Sin embargo, todavía el seguimiento de estos pacientes después de parar el tratamiento es relativamente corto y estamos viendo cómo funciona. Este es el algoritmo que usamos en Estados Unidos y no me quiero entretener mucho, pero deciros que en Estados Unidos tenemos la opción, independientemente de los factores genéticos, de la edad, de las comorbilidades, y casi todo, usamos o podemos tener disponible el ibrutinib, el acalabrutinib o la combinación de obinutuzumab con venetoclax, como decía en el último momento. Y depende de las, dijéramos, preferencias del paciente, factores genéticos y otro tipo de factores de de problemas adicionales de salud, pues elegimos uno u otro, depende del paciente. El FCR, la quimioterapia, en gente joven todavía, algún grupo todavía tipo genético de leucemia linfática crónica que es visiva, pues cada vez se usa menos. Bueno, estos son los agentes aprobados, los que os decía, los inhibidores de la Bruton, de la tirosina de Bruton y los PI3K inhibidores, ibrutinib, acalabrutinib, sanubrutinib será aprobado probablemente en el siguiente año, idelalisib, duvelisib, estos nombres raros, pero que al menos de estas 5 medicamentos, 4 están aprobados en Estados Unidos y el último, el venetoclax, como inhibidor del BCL2. Y así es como, una vez más, pues como tratamos en primera línea, ya os lo he dicho. En segunda línea, obviamente, cuando el paciente recae después de quimioterapia o después de otras drogas, pues dijéramos que podemos usar alternativamente otro tipo de droga que no sea usada de primera línea, como ocurre clásicamente en pacientes con esta enfermedad. Pues ya, como tenemos poco tiempo, paso
rápidamente a hablar de la leucemia mieloide crónica, una leucemia también pues muy estudiada desde los años, en la que yo también pues he tenido mucha experiencia y sigo teniendo mucha experiencia, donde en Moffitt vemos pues muchos pacientes así como de linfática crónica. Entonces, sabemos que es una leucemia muy especial porque tiene una característica de este Filadelfia, el cromosoma Filadelfia, que a lo mejor lo sabéis, es una especie de cromosoma que se produce por fragmentos del cromosoma 9 y 22. Y es un cromosoma nuevo que hace que las células mieloides dijéramos, proliferen de forma rápida. Lo que es muy importante decir, como veis en esta diapositiva, que las terapias de las tirosinas quinasas, bloqueando el BCR-ABL, que es, dijéramos, la proteína que hace que estas células, dijéramos, crezcan y produzcan la enfermedad, pues obviamente, gracias a estas nuevas drogas que se han incorporado desde hace bastantes años, como veis aquí desde 2001, pues hemos visto que la supervivencia de nuestros pacientes con mieloide crónica pues es prácticamente normal a la que una paciente de la misma edad, con las mismas problemas pueda tener. Es decir, que hemos conseguido que los pacientes obviamente no son inmortales, pueden morir porque se hacen mayores, porque tienen otros problemas de salud como diabetes, enfermedad cardiovascular, etcétera. Sin embargo, sabemos que es muy improbable que la leucemia mielocrónica sea el causante de la muerte, en caso, obviamente, en caso de que estos pacientes se controlen con las terapias adecuadas. El principal goal del tratamiento, el objetivo del tratamiento el que hacemos, independientemente siempre de estas cosas digamos, de la respuesta molecular, que a veces estamos un poquito obsesionados, al final es evitar la progresión a fases más avanzadas. La historia natural de la mieloide crónica es que se diagnostica en fase crónica, pero si no se trata bien puede avanzar a fases aceleradas o fases blásticas, que es como una leucemia aguda. Y ahí es donde no podemos tratarla bien. Es decir, que el problema fundamental es evitar que esta enfermedad crónica se convierta en una enfermedad aguda. Y eso lo hacemos a través del tratamiento. También estos colores que veis aquí, 3, 6, 12, más de 12 meses, pues representan lo que llamamos los milestones, los objetivos de tratamiento a los 3, 6 y 12 meses. Pero básicamente siempre me gusta recalcar dos, que a los 3 meses, obviamente, la PCR o la citogenética, si se hace una médula, pues tiene que estar disminuida al menos, como siempre decimos, con un PCR de menos del 10% o con una respuesta citogénica parcial. En cambio, a partir de los 12 meses, queremos que nuestros pacientes, que sabemos que van a ir muy bien, tengan una respuesta citogenética completa. A partir de ahí hablamos siempre de la respuesta molecular mayor, del NMR, que lo habréis oído mucho. Y hombre, y eso es una cosa muy buena obtenerla, y obviamente es obtenerla también una respuesta completa donde no se detecta el PCR. Sin embargo, esto no es, digamos, un factor que contribuya a la supervivencia. La supervivencia de nuestros pacientes con leucemia mieloide crónica se concentra simple y llanamente en que tengan una respuesta citogenética completa o menos del 1% de PCR al año, que se traduce básicamente en que haya una desaparición del Filadelfia cromosoma de la médula. Obviamente, hay muchos factores que influyen en el tratamiento de primera línea. ¿Por qué? Porque hay pacientes mayores, hay otros pacientes que pueden tener otras enfermedades, hay personas que buscan tratamientos más agresivos o más con respuesta inicial, y obviamente otros problemas de efectos secundarios a largo plazo, y fundamentalmente uno de los que pues ocurre todavía es el costo tan grande de estos medicamentos y cómo pues ciertos seguros los pueden cubrir de mayor o menor medida. Obviamente la experiencia del médico también toma parte en esta decisión, porque hay médicos que se sienten más confortables, dijéramos, indicando medicamentos que han tenido más experiencia. Lo que está claro que tenemos un montón de medicamentos. Tenemos el imatinib, que llevamos más de 20 años, el nilotinib, que es otro medicamento importante, el dasatinib, el bosutinib y el ponatinib. Y esto no es para mezclarlos, pero excepto el último, que hablaremos un momentito, los otros se pueden indicar de primera línea. Nilo, dasa, bosu y imatinib. ¿Por qué o en qué momentos nos gusta usar segunda generación, que llamamos Nilo, dasa y bosu? Bueno, pues en pacientes que llamamos de alto riesgo de presentación, lo que llamamos high SOCAL score. Sin embargo, como veis aquí,
o como podéis saber, quizá lo habéis visto, no hay una diferencia en sobrevivencia dando pacientes con imatinib, con nilotinib, dasatinib o bosutinib. Es decir, que podemos rescatar a algún paciente más de alto riesgo al principio, pero en términos de progresión libre de enfermedad y supervivencia global, pues no hay diferencia entre primera línea y segunda línea. Sin embargo, sí que es cierto que la segunda línea de medicamentos, como nilo, dasa y bosu, sí que producen una respuesta más profunda a largo plazo que en algún paciente, y eso hablaremos al final, se puede traducir en el tema este de tratamiento limitado o discontinuación del tratamiento con un seguimiento muy cercano. Sabemos que esto es una realidad, pero obviamente es muy, muy especial cuando se puede hacer o cuando no se puede hacer, dependiendo de ciertos aspectos. El PINIB sí que me gusta hablarlo porque obviamente todos estos medicamentos, como veis, son muy buenos, pero en algún caso pueden producir resistencia. Pasa más con imatinib, menos con los de segunda generación y obviamente estos pacientes muchas veces la razón de la resistencia es por las mutaciones. Mutaciones que se producen en el gen ABL y en el gen ABL, dijéramos, hace que estos medicamentos no encajen en el bolsillo donde bloquean la proliferación de la célula. Y esto es por esas letras y estos números que hablamos, que significan que en una posición determinada del código genético se produce un cambio de un aminoácido por otro y eso hace que el medicamento no funcione. Y ahí es donde el ponatinib tiene un papel muy relevante porque sabemos que es la quinasa contra el BCR-ABL más potente que tenemos. No lo usamos de primera línea por su perfil de toxicidad, sin embargo, cuando fallamos primera, segunda línea, es un medicamento muy importante que aunque obviamente como otros medicamentos como nilotinib o otros pueden tener toxicidad cardiovascular, pues si se controla bien, pues es un medicamento muy importante para rescatar a los pacientes de una resistencia a tratamientos iniciales. Cuando siempre se me pregunta, bueno, ¿qué hay de nuevo en la leucemia mieloide crónica? Bueno, pues como sabéis, Novartis ha estado a la cabeza del desarrollo de imatinib, nilotinib, y ahora están intentando, dijéramos, traer un tercer medicamento que se llama asciminib o ABL001, ABL001, y es un medicamento que, dijéramos, es muy interesante porque funciona de una manera diferente al clásico del BCR-ABL, del BCR-ABL, donde sabemos que todos los medicamentos que os he comentado anteriormente bloquean una zona donde la enzima requiere energía. En este caso, veis aquí en rojo, va a otro lugar que se llama el sitio, el myristoyloid pocket, que es un poquito más complicado, pero bueno, para que os entendáis, es un mecanismo de acción diferente y esto, bueno, pues puede ser útil en ciertos aspectos, en intolerancia o en problemas de resistencia. Bueno, las últimas dos diapositivas, pues antes de dar las preguntas y tener unos tiempos para vosotros, pues ¿por qué podemos considerar a veces parar el medicamento? Obviamente porque en muchas ocasiones estos medicamentos se asocian con una calidad de vida reducida por efectos secundarios, por el alto costo al paciente y a la sociedad y obviamente por la posibilidad de tener toxicidad a largo plazo que puede o no ocurrir, obviamente. Obviamente en adolescentes y en niños pues hay problemas de crecimiento y problemas también de fertilidad y problemas de embarazo que no se debe hacer. Y esto es un poquito, dijéramos, un poquito complicado. Sin embargo, es lo que NCCN y otras, dijéramos, guías recomiendan. Entonces, no las voy a describir, pero sí que os puedo decir que para que una persona sea, dijéramos, sea candidato a una discontinuación, pues tiene que tener un seguimiento, tiene que estar en fase crónica, ha tenido que estar en este tipo de medicamentos al menos 3 años y al menos más de 2 años en una remisión que llamamos completa, de menos del 0.01%. En este caso, 0.001% sería incluso la completa, porque aquí es la remisión de 4 logaritmos, es decir, la más profunda posible, dijéramos, siempre teniendo en cuenta que las técnicas de PCR tienen que ser capaces de tener una sensibilidad de 4.5. Es decir, que a un paciente puede ser no negativo, pero a lo mejor la PCR que está usando el laboratorio adecuado pues solo detecta 3 logaritmos. Y es una cosa importante porque obviamente si no se ha usado una buena PCR, una buena
técnica que de verdad pueda trasladarse a estos resultados, pues quizá es más arriesgado para el medicamento. Sin embargo, si todas estas cosas se cumplen y sabemos que cuanto más años el paciente está en remisión completa o con enfermedad no detectable, pues como 3, 4, cada vez que pasa un año, 2, 3, 4 años, la posibilidad aumenta para cuando un paciente descontinúa, que se puede hacer, obviamente con un seguimiento mensual a través de un año, donde se hace la PCR para saber que ese paciente la enfermedad no vuelve a crecer, pues sabemos que en alrededor del 50% de los casos, en los pacientes que de verdad se puede hacer esta intervención, pues pueden estar a largo plazo libres de tratamiento. A la larga, esto se traduce en un porcentaje relativamente pequeño de pacientes, es decir, que dijéramos, una esperanza muy buena para muchos pacientes. Sin embargo, sabemos que al fin y al cabo, si en unas condiciones ideales, pues sabemos que al menos pues 10-15%, a lo mejor en algunos casos hasta un 20% de pacientes podrían beneficiarse o podrían estar definitivamente fuera de tratamiento. Estamos hablando quizá 3, 10, un 15%. Es decir, que la mayoría de los pacientes siguen teniendo que tomar el tratamiento, y eso es una cosa muy importante, porque lo que siempre dijéramos que decimos a nuestros pacientes, que este medicamento se tiene que tomar todos los días para que la enfermedad esté bien controlada y para que no tenga un impacto en la supervivencia a largo plazo. Sin embargo, todas estas cosas obviamente hay que discutirlas con el médico que lo lleva a uno y estar seguro que estas técnicas se hacen de una manera y considerar en un momento determinado si es una cosa que podría hacerse en el paciente determinado. Así que esta es la última diapositiva. Sé que hemos empezado 5 minutos tarde, así que probablemente tenemos como unos 5 minutos extra de preguntas, así que paso la palabra a mi moderadora. Gracias, doctor Pinilla. Bueno, muchísimas gracias por la excelente presentación del doctor Pinilla Ibarz, quien amablemente nos acompaña el día de hoy. Bueno, rápidamente vamos a dar paso para las preguntas. Doctor Pinilla, nos pregunta nuestra paciente Ana Beatriz Ordóñez, con diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Dice, mi tratamiento es imatinib, necesito saber cuál de estos medicamentos no debemos tomar y por qué. Antigripales como Noraver, ibuprofeno, aspirinetas, claritromicina o citrofoxicina. También pregunto, ¿el imatinib es el que mantiene bajas las defensas y cómo subirlas? ¿Y cómo fortalecer el sistema inmune? Bueno, tenemos aquí 3 preguntas en una. Doctor Pinilla. Muchas preguntas. Bueno, yo siempre no conozco muchos de estos medicamentos porque obviamente no estoy en Colombia. Simplemente la única precaución en pacientes que toman imatinib, como sabéis, es no tomar mucho acetaminofén o Tylenol, ¿vale? Esta es, dijéramos, el consejo más importante. Acerca de los antibióticos, creo que se ha mencionado citromicina, no hay ningún problema. Siempre yo recomiendo hablar con el farmacéutico, porque el farmacéutico es el que tiene más, dijéramos, experiencia en este tipo de cosas, pero sí que es importante tener en cuenta cualquier medicamento que se introduce para hablar con el farmacéutico o con el médico para saber si hay algún problema en términos de, dijéramos, contraindicaciones o interacciones medicamentosas que pueden aumentar la toxicidad de uno o de otro medicamento. En cuanto a que imatinib baje las defensas, no está demostrado. No es un medicamento que por sí mismo, dijéramos, haga a los pacientes más susceptibles a infecciones. No se ha demostrado para nada. Y obviamente pues tampoco hay nada que se podamos hacer para aumentar el sistema inmunológico de estos pacientes o de cualquier otro paciente. No tenemos ningún medicamento, a pesar de que sabemos que en la vida real la gente toma vitaminas y ciertas cosas que no están probadas, pero bueno, nos hacen sentir mejor, pero no hay nada que dijéramos que contribuya a una mejoría del sistema inmunológico, y que estos medicamentos en general no se asocian a un problema de este tipo. Gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Una paciente nos indaga sobre el trasplante de médula. Dice, cuando la persona con leucemia mieloide crónica no se adhiere al tratamiento con los inhibidores, ¿es una opción hacer el trasplante de médula cuando se tiene esta segunda opción? Bueno, el trasplante de médula ósea, como algunos de vosotros sabéis, era el tratamiento estándar en gente joven hace más de 20 años, más de 20, 25 años probablemente. Hoy en día
apenas se hace. Es bastante raro que en mi práctica, que tengo muchísimos pacientes con leucemia mieloide crónica, lo haga. Solo lo hacemos en pacientes que desgraciadamente han pasado a fases más avanzadas, fase acelerada, fase blástica. En principio, la falta de adherencia no es un motivo de pasar al paciente a un trasplante. Obviamente, hay que entender o buscar por qué el paciente no es adherente, por qué el paciente no puede tomar el medicamento y obviamente ver qué otras alternativas puede tener. La resistencia, obviamente, de un medicamento pues puede ser un factor a considerar para un trasplante, pero obviamente tiene que haber casi 2 o 3 líneas de resistencia. Sí que en algún momento en esas situaciones se puede considerar, pero la falta de adherencia hay que buscar el por qué hay una falta de adherencia. Es por toxicidad al medicamento, entonces ahí se plantea un cambio, o por otro tipo de toxicidades como la financiera, que también puede ser importante para saber cómo ese paciente se puede beneficiar de otras terapias. Bien, doctor. Hay otro paciente que nos hace precisamente una pregunta relacionada al tema para que podamos cerrar el tema de trasplante. Dice que es paciente de leucemia mieloide crónica y quiere saber qué resultados muestran las estadísticas en cuanto al trasplante. Lo mismo te digo, el trasplante hoy en día apenas se indica porque la supervivencia es difícil compararlo, pero sabemos que el riesgo que conlleva un trasplante en general es siempre mayor que tomar un medicamento a largo plazo. Es decir, tomar un medicamento a largo plazo, como os he dicho, pues no conlleva una mortalidad, ¿no? La paciente se puede morir de otra causa, pero no por el medicamento. En cambio, un trasplante de médula halogénico conlleva riesgo alto en general, de mortalidad. Es alto en el sentido porque existe. Entonces se ha comparado desde hace muchos años que trasplante versus no, con esto, y obviamente pues no se recomienda hoy en día un trasplante en un paciente con leucemia mieloide crónica. En el caso de que se haga, dependerá del tipo de fase. Es decir, si está en fase crónica, después de recaída de 2 o 3 líneas de tratamiento, en fase crónica los resultados son buenos, pero pues todavía no son del 100%, considerando que la mortalidad puede ser de un 10, a veces un 15%, dependiendo de la edad, y que incluso puede haber efectos secundarios de injerto contra huésped crónico. Obviamente estamos hablando de que 50%, quizás 60% de curación, pero de esos pacientes que están en curación, a lo mejor un porcentaje también de un 20% tienen, digamos, problemas crónicos derivados del trasplante. Es decir, que hoy en día no es una cosa que aconsejemos en los pacientes con mieloide crónica. Doctor, Leonardo Vázquez nos pregunta, ¿qué multivitamínico puede consumir una persona que tiene una leucemia crónica? Cualquier multivitamínico está bien. Yo, honestamente, no lo recomiendo de una forma, dijéramos, adecuada, pero esta es completamente normal tomar si la persona se encuentra o se quiere hacerlo. No hay una contraindicación siempre que sea uno normal y corriente sin que tenga ninguna sustancia rara que pueda inducir metabolismo hepático, porque todos los medicamentos que sabemos que se toman para la mieloide crónica van a través del hígado. Bueno, acá tenemos otra pregunta interesante. Para nosotros como pacientes hemato-oncológicos, ¿es seguro vacunarnos a futuro con la posible vacuna del COVID-19? Sí, es una buena pregunta. En principio no hay una contraindicación para las vacunas. Sabemos que los pacientes con mieloide crónica pues los vacunamos del flu todos los años, ¿me entiendes? Obviamente no sabemos mucho de la vacuna nueva o de las vacunas que van a venir. En principio, obviamente, mientras sean seguras no veo ningún problema, pero hay que ver cómo se desarrolla. Bien, perfecto. Bueno, acá tenemos una pregunta relacionada con leucemia mieloide crónica. Dice que soy paciente de LMC, estoy tomando hidroxiurea. ¿Qué tan bueno es este medicamento? Oh, perdón. La hidroxiurea es un medicamento muy antiguo que, aunque puede controlar las cifras de leucocitos, no es un medicamento que controle la enfermedad o digamos, la enfermedad en forma a largo plazo. Es decir, que es una especie
de patch que decimos, de tapón para... Lo usamos inicialmente al diagnóstico, pero obviamente el tratamiento correcto es iniciar un tratamiento con una tirosina quinasa, que es lo que tiene un impacto en la supervivencia. La hidroxiurea controla las cuentas, pero no tiene un impacto a largo plazo en la sobrevivencia de esta enfermedad. Bien, muchas gracias. Doctor Leonardo Vázquez nos pregunta, ¿la leucemia mieloide crónica puede hacer metástasis? La leucemia es una enfermedad sistémica y como tal no tiene el concepto de metástasis, no se puede aplicar a esta enfermedad. Es una enfermedad que está en la sangre y que está en la médula ósea. Asimismo, el concepto de metástasis es dijéramos, la evolución de un órgano a otro. En este caso es difícil. A veces, en casos muy agresivos, siempre podemos ver lo que llamamos, dijéramos, crecimiento de células pues en la piel o en un nódulo linfático. Es muy raro y obviamente no hablaríamos de metástasis, sino de una progresión de la enfermedad. Bien, doctor, muchas gracias. Una última pregunta que nos parece acá interesante. Tengo 2 años tomando imatinib y tengo una buena respuesta, estoy en riesgo mínimo, pero desde hace 6 meses se me está cayendo considerablemente el cabello y manchando la piel. Pues mira, desgraciadamente uno de los efectos a largo plazo de imatinib que vemos en mujeres sobre todo es el adelgazamiento del pelo o incluso de la alopecia parcial o a veces en casos raros completa. Es un efecto secundario del medicamento y es algo que por ahora no sabemos cómo hacerlo porque obviamente los pacientes es un problema estético muy importante para las mujeres. Sin embargo, pues es algo que desgraciadamente puede ocurrir. No sabemos si tomar ciertos medicamentos o vitaminas pueden fortalecer esto, pero sabemos que es uno de los efectos secundarios que ocasionalmente lo hemos visto en nuestros pacientes. Agradecemos al doctor Pinilla y su tiempo en darnos respuesta a todas sus preguntas, su amabilidad por compartir este espacio con todos nosotros. Hoy ya salimos un poco más informados acerca de nuestro diagnóstico. Pues al doctor Pinilla agradecerle y pues que tenga un excelente y bonito día. Y a nuestros pacientes los invitamos a que sigan conectados con nosotros y a que no se pierdan el panel a continuación en el que hablaremos sobre la importancia de ser pacientes informados y participativos. Gracias.